Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Shemit Baba, Brona, Ruhat Qucha. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo trata Jesús la mujer? O de lo mismo, la situación de la mujer en el Evangelio. Si investigamos la historia, vemos que la mujer era despreciada y maltratada, tanto por los líderes religiosos de todas las religiones, como por los políticos y filósofos. Su estatus siempre ha sido inferior al hombre. Discutían la gente si las mujeres tenían alma o no. Y en el caso de tener alma, sería humana o de animal. Y eso no hace mucho tiempo. Hasta los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estas ideas eran extendidas en todo el mundo. También hemos oído muchas veces y durante muchos años decir, por culpa de la mujer entró el pecado y la muerte en toda la humanidad. Otros dicen también que Dios creó la mujer inferior al hombre. En realidad, estas palabras no pertenecen a la Biblia. Se han utilizado durante siglos para atacar la Biblia y justificar la discriminación de la mujer. Hasta la llegada de Jesús, la religión era cosa de hombres, así como el resto de la vida pública. Jesús, en cambio, no solo tenía muchas seguidoras mujeres, sino que actuaba con ellas de una forma muy natural y muy humana, al contrario de los usos y costumbres de la época. La sociedad en aquella época era totalmente patriarcal, en la cual las mujeres pasaban de la autoridad del padre a la del marido, o a falta de del marido y del padre, a la del hermano varón o del hijo mayor. La mujer viuda también, cuando no tenía protección, era sinónimo de desgracia y miseria. La mujer estéril o adúltera podía ser inmediatamente repudiada y en muchos casos apedreada hasta la muerte. Jesús no consideraba inferiores a las mujeres, no rechazaba su compañía ni su conversación, sin importar su condición. Las defendió, las animó, las amparó con su perdón y misericordia, pero también las regañó con cariño, como cuando a las mujeres que lloraban mientras lo seguían en el camino hacia la cruz, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotros mismos y por vuestros hijos, advirtiéndolas de que vendrán tiempos muy duros. Mientras Jesús estuvo en la tierra, reflejó la personalidad de Dios en él. Dijo en Juan, el capítulo 18, el versículo 28 al 29, no hago nada por mi propia decisión.
hablo como mi Padre me ha enseñado. Por lo tanto, Jesús era Dios y representante de Dios en la tierra, y hablaba de la boca de Dios. Pues si queremos saber qué piensa Jesús o Dios de las mujeres y cómo desea que sus seguidores las tratamos, no hay nada mejor que analizar las palabras de Jesús en el Evangelio. Veámoslo. Para nada Dios creó la mujer inferior al hombre. Porque según el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 27, dice, Dios creó al ser humano, macho y hembra, a su imagen y semejanza. Así que tanto el hombre como la mujer fueron creados iguales, como la misma capacidad, a pesar de tener una naturaleza física y emocional diferente. El Creador les encargó la misma misión y les otorgó los mismos derechos. Antes de crear a Eva, Dios indicó en Génesis, el capítulo 2, el versículo 18, haré una ayudante para el hombre. La expresión hebrea ayudar o ayudante se puede traducir a similar o semejante. Dios creó la mujer para colaborar junto con el hombre, no para competir el hombre. Dios nunca maldijo a la mujer por el pecado original. Según el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 14, y Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 9, Dios maldijo y castigó la serpiente original, llamado el diablo o Satanás. Cuando Dios dijo que Adán dominará a su esposa, según el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 16, no le estaba dando su aprobación o su aceptación para someter a la mujer, sino solamente estaba profetizando el futuro y cuál será o sería la triste consecuencia del pecado que habían cometido los dos, tanto el hombre como la mujer, no solo la mujer. De hecho, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, el capítulo 5, el versículo 12, dice, por culpa del hombre pasa el pecado y la muerte a la humanidad. No dice por culpa de una mujer, y por un hombre perfecto se quita el pecado. Tanto el Islam como los líderes religiosos islámicos consideran a la mujer como objeto sexual. Las mujeres son un peligro para el hombre, porque generan la tentación y cualquier contacto con ellas podía llevar al pecado. Por eso el Islam prohíbe a la mujer hablar con los hombres en público o salir sin cubrirse la cabeza. Sin embargo, según el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 28, Jesús nunca insinuó que había que descartar la mujer de la vida pública. Más bien enseñó que los hombres tienen que controlar sus deseos carnales y tratar las mujeres con respeto. En el Evangelio, según San Mateo, hay un diálogo entre los fariseos y Jesús muy interesante. Se acercan los fariseos
a Jesús y le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta de Jesús era muy inteligente y muy sorprendente, porque Jesús, en este caso, rechazó la ley de Moisés, diciendo que esta ley fue permitida por la dureza de vuestro corazón, pero Dios creó al ser humano varón y hembra para que sean una sola carne. Por lo tanto, el hombre no puede repudiar a la mujer. Además, Jesús dijo en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, el versículo 10 al 12, cualquiera que se divorcie de su esposa y se casa con otra, comete un adulterio contra ella. Es decir, no es que no puede divorciar o casarse con otra. Es decir, el casarse, acostarse con otra mujer que no sea su mujer. Obviamente, Jesús no aceptaba la idea rabínica de aquel tiempo, que el hombre podía divorciar por cualquier motivo, sea o absurdo. Los discípulos en aquel tiempo, al escuchar a Jesús enseñando estas cosas y ante esta igualdad de género, replicaban: si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene al hombre casarse. Es como una metáfora de que tanto igualdad que hace Jesús al hombre y la mujer, y en aquel tiempo no había igualdad entre hombre y mujer. Además, la idea común en aquel tiempo era que el hombre que se acuesta con otra mujer que no es su esposa no es adulterio. Sin embargo, si la mujer se acuesta con otro hombre que no es su marido, es adulteria, es adúltera. Y su castigo, la muerte apedreada. Jesús vino y puso al hombre bajo las mismas obligaciones morales que la mujer y honró la dignidad de la mujer. En las traducciones antiguas, y no tan antiguas como las árabes islámicas, los hombres querían mantener las mujeres en la ignorancia, estar en casa, limpiar, cocinar, tener hijos y satisfacer las necesidades del hombre. En contraste, Jesús dedicó tiempo a enseñar a las mujeres como los hombres y las animó a expresar sus ideas. Tenemos el ejemplo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, el versículo 38 al 42. Jesús mostró a María que cocinar no es tan importante. Lo importante es el conocimiento. Y dio el ejemplo de su hermana Marta, que estaba sentada a sus pies escuchando y aprendiendo. Además, en el Evangelio de Juan, el versículo 11, el capítulo 11, el versículo 21 al 27, las respuestas bien pensadas de Marta, la hermana de María, que dio a Jesús después de la muerte de Lázaro, su hermano, revelan que sacó buen provecho de las enseñanzas de Jesús. Así Jesús demostró que las mujeres tienen tareas muchos más importantes que las tareas de hogar. En tiempos bíblicos,
se valoraba más a los hijos varones. Una hija era una pesadilla y una pesada carga para algunos padres en aquel tiempo. En cambio, Jesús valoraba tanto la vida de una niña como de un niño. Según el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, Jesús resucitó el hijo de la viuda de la ciudad de Naín, como también resucitó a la hija de Jairo, presidente de la sinagoga. En otra ocasión, según Lucas, el capítulo 13, el versículo 10 al 16, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, en un día de sábado, y vio una mujer que tenía una debilidad desde hacía 18 años, y no podía levantarse de manera alguna. Al verla, Jesús se dirigió a ella y la dijo: mujer, te libero de tu debilidad. Y puso las manos sobre ella y al instante se curó y se puso a glorificar a Dios. Pero en respuesta, el sacerdote de la sinagoga, indignado porque Jesús había hecho la curación en el día del Shabbat o del sábado. Sin embargo, Jesús le contestó y dijo: hipócritas, tú no ayudas en un día del sábado a tu toro o a tu asno y lo llevas a beber. ¿No era propio, pues, que esta mujer, que es hija de Abraham, y a quien Satanás tuvo atada 18 años, fuera desatada en el día del sábado? Con este apelativo, hija de Abraham, digno y cariñoso, demostró Jesús que además de reconocer a las mujeres como miembros plenos de la sociedad, respetaba su fe. En el siglo I, en los tribunales judíos, el testimonio de una mujer valía muy poco. De hecho, el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, decía: no valía el testimonio de las mujeres por la debilidad de su sexo. Y en la traducción musulmana, de lo mismo, el testimonio de una mujer en los tribunales vale la mitad del hombre. Jesús, al contrario, eligió mujeres para que sean testigos y para anunciarán su resurrección. Jesús mostró que considera las mujeres tan dignas de ser sus testigos como a cualquier otro discípulo. El apóstol Pedro, siguiendo las enseñanzas de su maestro Jesús, animó a los varones cristianos en su carta, la primera carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 7, a tomar en cuenta las opiniones y las decisiones de las mujeres en las reuniones cristianas. El Evangelio de Juan, el capítulo 4, nos cuenta que llegó una mujer de Samaria a sacar agua y que Jesús la dijo: dame a beber, oh mujer. Él estuvo dispuesto a conversar con una
samaritana en público, aunque los judíos en general no se trataban con los samaritanos. En aquel tiempo, para los judíos, conversar con una mujer en público era prácticamente un escándalo. No obstante, Jesús se mostró cercano y respetuoso con las mujeres y nunca sintió racista ni sexista. De hecho, aquella samaritana fue la primera persona a quien conoció Jesús como el Mesías. En otra ocasión, según el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, el versículo 22, se acercó a Jesús una mujer que por 12 años había sufrido hemorragia de sangre, una enfermedad que la avergonzaba y le quitaba energía. La mujer tocó a Jesús creyendo en su poder y se sanó al momento. Jesús se volvió y la dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado la salud. La ley de Moisés afirmaba que una mujer en su estado no podía mezclarse con la gente, ni mucho menos tocar a nadie. Pero Jesús no se enfadó, sino que la animó con compasión y hasta le llamó hija. Qué feliz y agradecida tenía que sentir esta o aquella mujer. Según el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 1 al 10, después de resucitar, Jesús se apareció por primera vez a María Magdalena y a otra de sus discípulas, a quien la Biblia llama o reconoce como la otra María, aunque pudo haberse aparecido Jesús primero a Pedro o a Juan o a Santiago o algún otro de sus seguidores varones. Sin embargo, Jesús quiso honrar a las mujeres, permitiendo que los primeros testigos de su resurrección fueran mujeres. Luego Jesús les dijo a María Magdalena y la otra María, les dijo: vayan, informen a mis hermanos. Jesús no se dejó llevar por la ley judía, que no permitía a las mujeres servir como testigos, demostrando que respetaba y valoraba las mujeres. Es muy interesante leer textualmente la carta del apóstol Pablo a Gálatas, el capítulo 3, el versículo 26 al 28, que dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Antes de ascender al cielo, Jesús había dicho a sus seguidores en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo 8 al 14: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y en toda la tierra. Posteriormente,
cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 discípulos, hombres y mujeres, a todos se les otorgó el privilegio de predicar y santificar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, el capítulo 4, el versículo 2 a 3, informó más tarde que Hipodia y Sintique, dos hermanas de Filipos, se habían esforzado lado a lado con él en las predicaciones del Evangelio. Asimismo, Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, el versículo 26, menciona a Priscila, quien junto con su marido Aquila estaban enseñando las palabras y el camino de Dios en Éfeso. Jesucristo fundó una comunidad cristiana muy organizada y jerárquica, con autoridad, dirigida por los apóstoles. De hecho, el apóstol Pablo, en su carta, en su primera carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 3 al 10, expone el principio divino de jerarquía, de jefatura para la congregación cristiana. La cabeza del varón es el Cristo. La cabeza de la mujer es el varón. A su vez, la cabeza de Cristo es Dios. Además, el apóstol Pablo aconseja a las mujeres llevar el velo o cubrir la cabeza cuando entran en los templos religiosos para rezar, como señal de autoridad y respeto a los ángeles varones que siempre están bendiciendo los templos santos. Se entiende mejor la necesidad de este consejo cuando pensamos en que la costumbre general en la antigüedad era que la mujer siempre llevaba el velo en público, como prenda de vestir y como señal también de duelo. Las mujeres también demostraban su fe y su honradez cubriendo la cabeza. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo, en su carta a Tito, el capítulo 2, el versículo 3 al 5, anima a la mujer a enseñar o predicar igual que el hombre a las personas que desean aprender la palabra del Señor. Además, debía ser muestra de lo que es bueno para los jóvenes, niños y niñas dentro de la iglesia. El Evangelio, según el apóstol Pedro, en su carta, la primera carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 3 al 4, no condena el uso de adornos o joyas en el arreglo personal de la mujer, pero aconseja que se haga con pudor, llevar vestido bien arreglado y adornarse con buen juicio. En realidad, la belleza está en el corazón y con buenas obras, como indica el apóstol Pedro. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer como esposos. Según la norma de Dios, el matrimonio es una institución divina, originada por Dios en el Edén y núcleo del círculo familiar. El propósito fundamental del matrimonio era la multiplicación
del género humano. En todas las escrituras griegas cristianas exige la limpieza y la lealtad en el vínculo matrimonial. El apóstol Pablo dijo en su carta a los hebreos, el capítulo 13, el versículo 4, dijo que el matrimonio debe de ser honrado entre los dos, marido y mujer, y el lecho conyugal sin contaminación, porque Dios juzgará a los fornicadores y a las fornicadoras, de los dos, hombre y mujer por igual. Asimismo, aconseja respeto mutuo entre el esposo y la esposa. El consejo del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 7, el versículo 39, casarse en el Señor, está en armonía con las prácticas de los antiguos siervos de Dios, de casarse solamente con personas fieles, verdaderos a Dios. Es decir, el hombre puede casarse con una mujer cristiana creyente y la mujer también debe de casarse con un hombre de su misma fe, de su misma creencia, para que no haya problemas en el futuro. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 20, vemos que un grupo de opositores de Jesús que no creían en la resurrección le hicieron una pregunta con el propósito de ponerle en un apuro. Y le dijeron, era como una trampa. Le dijeron a Jesús, Maestro, Moisés nos enseñó, si el hermano de algún hombre muere mientras tiene esposa, su hermano debe tomarla como esposa. Pues bien, hubo 7 hermanos y el primero tomó la esposa y murió sin hijos. Lo mismo el segundo y el tercero la tomó. Igualmente los 7. No dejaron hijos, sino que todos murieron. Por último, la mujer también murió. Por consiguiente, en la resurrección, ¿de cuál de ellos llega a ser esposa? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Jesús, en su respuesta, reveló que en el paraíso, en el reino de Dios, ni se casa ni se divorcia. Es una vida de devoción, es una vida de adoración, es una vida feliz reconociendo las palabras del Señor. Dios o Jesús siempre piensa en el bienestar de la mujer y en muchas ocasiones actuó a favor de sus siervas. De hecho, este ejemplo de Jesús a mí me recuerda también el ejemplo del Islam, porque el Islam, un yihadista o un musulmán fiel, cuando va al paraíso tendrá ahí 72 jurís, vírgenes, mujeres bellas. Por lo tanto, el Islam siempre piensa en el sexo, piensa en las mujeres. Y para el Islam, la mujer es un objeto sexual nada más. Cuando el apóstol Pedro escribió a los casados sobre cómo debían tratar a sus esposas, los incitó copiando su Maestro Jesucristo, diciendo en su primera carta, la primera carta de Pedro, el capítulo 3 al versículo 7, esposos,
continúan honrando vuestras mujeres. Honrar a una persona implica valorar y respetarla en alto grado, de modo que el hombre que honra a su esposa no la humilla, ni la degrada, ni la maltrata, sino que demuestra de palabra y de obra, en público y en privado, que la cuida y la quiere. En la antigüedad, en muchas culturas, la situación de la mujer era lamentable, era casi equivalente a la de los esclavos. La mujer era sumisa y sujeta al hombre, tal como los esclavos estaban sumisos a las personas libres, o los jóvenes a los mayores, o los pobres a los ricos. Los padres apreciaban más a los hijos que a las hijas, y a veces se dejaban a las niñas a su suerte para sobrevivir. El Evangelio fue escrito en tiempos en que esta actitud era común en las costumbres de la gente en aquel tiempo. Sin embargo, las leyes de Dios en el Evangelio, como hemos visto, muestran una gran estima por la mujer, lo cual es totalmente opuesto al concepto de muchas culturas. En muchas culturas también, desde que la humanidad cayó en el pecado, las mujeres han sido privadas de su dignidad. Han soportado abuso físico, mental y sexual. Pero no es así como Dios espera que las traten los hombres. La Biblia trata que por encima de los conceptos de cualquier cultura, todas las mujeres merecen honra y respeto. Este es un derecho que Dios les ha concedido. Diversos estudios de los evangelios han concluido que la actitud de Jesús hacia la mujer era y es cercano y liberador. Quienes siguen los principios bíblicos respetan y tratan con dignidad a las mujeres. Quienes imitan a Jesucristo dan a la mujer la libertad y el respeto que Dios le había propuesto para ella cuando la crió, y merece. Los esposos cristianos no deben de promover actitudes machistas, más bien deben de guiar por principios bíblicos que hacen más felices a sus esposas. Todos los cristianos, tanto hombres como mujeres, reconocemos que somos imperfectos y pecadores. Sin embargo, estamos convencidos de que acercándonos, conociendo a nuestro Maestro y amoroso y Señor y Padre Jesucristo, seremos libres y felices. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 17:3, esta es la vida eterna, quien conoce el único Dios verdadero y su enviado Jesucristo. Qué maravillosa representación para tanto los hombres como las mujeres que estamos bajo el cariñoso cuidado de Dios. Muchas gracias, hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.